Buenas tardes de nuevo. Aquí estamos ya. Bien. Después del preámbulo que hemos estado desarrollando, vamos a entrar ya con la clase de sociología médica, pero con el tema de la sociología clínica. Pero no podemos pasar desapercibido el valor del mes. El valor del mes es la solidaridad. Así que como asignatura nosotros debemos también de buscar las competencias que permiten desarrollar la solidaridad. Todos sabemos que la solidaridad pues es un valor. Es un valor en el cual nosotros hacemos más amplia la virtud de compartir o la capacidad de compartir. La solidaridad nos permite a nosotros también estar cerca de los demás, cerca del otro. Claro, en una presencia activa, una presencia en la cual nosotros nos hacemos presentes en medio de las dificultades, estamos cerca de los peores momentos y también de los buenos momentos con nuestro prójimo. Y en lo que nosotros podamos, ¿sí? Tenemos que compartir. Si nosotros padecemos escasez, ¿sí? El valor con solidaridad nos permite a nosotros incluso compartir en medio de la escasez. No digamos en abundancia. Así que la solidaridad, pues, que sea el valor, pues, que nos guíe nuestras vidas individuales y nuestras vidas colectivas. Bien, sociología clínica. Nos vamos a plantear, pues, unos objetivos, ¿verdad? Unos objetivos y son tres, ¿verdad? Saber de qué se trata y sus diferentes posturas. Ya estuvimos hablando que la sociología clínica también, dentro de las sociologías aplicadas, tiene su especificidad, tiene su particularidad. Puede ir acompañando, por ejemplo, a la sociología médica. Pero llega un momento que dice, hasta aquí te acompaño, le dice a la sociología médica. Yo aquí me voy. Y es lo que estábamos hablando en la sesión anterior. La clase no le hace Porque tiene sus porque la clase no le hace caso. Vamos a ver, identificar. Creo paso cambiándome el nombre estoy. Identificar qué es un hecho social. También identificar qué es un fenómeno. El cambio de conducta que generó en la sociedad. A eso se le llama fenómeno. Vamos a regresar. Identificar qué es un hecho social. El celular. Como introducción podríamos puntualizar lo siguiente. La sociología clínica es una disciplina que tiene sus inicios en los años 70 del siglo pasado. En los años 90 inicia a institucionalizarse. Bien, ¿qué es eso de institucionalizarse? Como ciencia. No es que se haya digamos, convertido en, qué sé yo, en una ONG, ¿sí? o en en un ministerio, la sociología clínica. Institucionalizarse para una ciencia, ¿qué significa? Reafirmarse. ¿Sí?
adquirir una teoría, construir una teoría propiamente dicha para ella misma. También un método, ¿sí? Un método también. Y sobre todo un objeto de estudio. Entonces hablar de la institucionalización de la sociología clínica es hablar de su reafirmación como ciencia. O sea, adquiere una teoría propiamente construida y un método propiamente construido también y adoptado. ¿Para qué? Para el tratamiento de su objeto de estudio. Esos tres elementos son los aspectos fundamentales para hablar de una institucionalización de una ciencia. Y no que se hayan construido un edificio, ¿verdad? Y hoy es un ministerio o es una secretaría. No nos referimos a eso. No nos referimos a eso. Sino que la institucionalización abarca también que una ciencia como la sociología clínica haya adquirido legalidad, ¿no? O sea, que construya conocimiento con apego a leyes. Y eso solamente lo posibilita la teoría que ostenta y el método. No que esté inscrita, por ejemplo, en la defensa del, en esto de la situación, en la constitución política, etcétera, etcétera, o tenga una dimensión legal. No. Una ciencia se vuelve legal cuando adquiere eso, cuando adquiere teoría, cuando adquiere método y un objeto de estudio. También. Otro punto que hay que también destacar que es heredera de la tradición psicosociológica y psicología clínica. Es heredera. Resulta que ya en la década de los 70, la psicosociología, ¿sí? Había muchos esfuerzos ya psicosociológicos para ver los problemas, los problemas de la sociedad capitalista, de las sociedades capitalistas desarrolladas. Y manifestaban pues que habían problemas de psicosociológicos. Por eso es que en la reunión anterior estuvimos hablando de que la sociología clínica es tal que le importa mucho lo afectivo y lo emotivo. Y acuérdense que las emociones y las afecciones son reflejos psicológicos. Entonces, tiene mucho que ver pues con esa gama de conocimiento que se pudo construir desde la postura de la psicosociología. Entonces viene la sociología clínica y lo retoma. También de la psicología clínica. El psicoanálisis, etcétera, etcétera. Es como es de la psicología clínica, el psicoanálisis. La sociología clínica parte del análisis de transformaciones sociales poniendo énfasis en la vivencia subjetiva de las temáticas sociales. Miren, esto es muy importante. Y aquí en realidad comienza a describirse el objeto de estudio de la psicología clínica, perdón, de la sociología clínica. Leamos de nuevo. La sociología clínica parte del análisis de transformaciones sociales poniendo énfasis en la vivencia subjetiva de las temáticas sociales. O sea que son las vivencias que nosotros experimentamos a nivel subjetivo, ¿sí? A nivel de la conciencia, todas esas incidencias subjetivas que nosotros tenemos de temáticas sociales, por ejemplo, la violencia. El tema de la violencia es muy
Es muy revelador en cuanto a que se ha convertido en un fenómeno social cuya incidencia ha transformado nuestras conductas, ha transformado nuestro carácter incluso, y no digamos nuestra personalidad, la violencia. Ejemplo, la que está viviendo el país. ¿Sí? Imagínense alguien que venga, usted bien está viendo televisión, ¿verdad? A buen 9 de la noche, no sé, viendo TV y llega alguien y le dice, mira, salgamos a comer pupusas. Y usted empieza a manifestar ciertos reparos subjetivos para decir, mira, ya es muy noche. ¿Por qué no viniste como a las 6:30, 7 de la noche? Bien pudimos haber ido. Entonces, esas son las temáticas sociales, nos determinan, ¿sí? Subjetivamente. Ojo con eso. La violencia, en este caso, que sería una temática social muy arraigada, muy de moda. Entonces, eso transforma y usted ya no sale a las 9, ni más tarde. Y esa sería una insensatez. La sociología clínica ahí está. Empieza la sociología clínica. Y por eso es que ya lo emotivo, ¿sí? Y lo afectivo. Por ejemplo, yo no le voy a decir eso a mi esposa también, ¿va? ¿Sí? O a mi hija, ¿sí? A exponerlas a la calle, ¿sí? De puro aire. Entonces, vean, la sociología clínica, y aquí a diferencia de lo que yo les estaba diciendo del video, en el video no van a encontrar expresamente esto que ustedes están leyendo ahorita. Y por eso es que hemos hecho la guía. La guía les va a ayudar mucho. Por favor, utilícenla. Utilícenla. O sea, que por eso es que es una guía. Vean el video y vayan viendo lo que dice la profesora. Pero aquí nosotros se lo estamos poniendo también, estamos abonando. De la sociología clínica. Viene la idea. Se trata de una disciplina que logra relacionar de manera teórica, empírica y de intervención los fenómenos psíquicos y sociales, donde lo principal es comprender la vivencia subjetiva de los procesos sociales. Algo que sí se me escapó y que tengo que decirse. En el video que ustedes tienen que ver, también Matilde habla de la sociología comprensiva de Max Weber. Resulta que Max Weber y su sociología comprensiva, y que ya lo vimos en la clase anterior, es un sociólogo prominente. Y la sociología clínica ha retomado mucho del instrumental teórico y metodológico de la sociología comprensiva de Max Weber. Se me había escapado esto. Por favor, tómenlo muy en cuenta. Porque voy a leer de nuevo este párrafo porque a mi modo de ver es muy importante. Se trata de una disciplina que logra relacionar de manera teórica y empírica y de intervención los fenómenos psíquicos sociales, donde lo principal es comprender la vivencia subjetiva de los procesos sociales. ¿Qué es una vivencia subjetiva? ¿Recuerdan que yo pregunté en la sesión anterior? ¿Qué algo que nos podría agobiar o afligir? Una deuda económica, que ni duerme,
anda preocupado, preocupada. ¿Sí? Anda, como dicen otros, anda atormentado o atormentada. Es una vivencia subjetiva. Económica, obviamente. Entonces, la economía también puede dar lugar, no solo la violencia. Porque habíamos puesto el ejemplo de la violencia también. La violencia, por su naturaleza, también aflige. ¿A quién no lo va a afligir? ¿A quién no lo va a afligir? Yo la vez pasada, no sé si fue con ustedes, en donde les manifesté que la violencia es como el gas. Ese gas que usamos para cocinar. Ese gas licuado. La violencia es como el gas, odia los espacios vacíos. Ojo con eso. ¿Por qué? ¿Sí? Yo no sé si ustedes también se han dado cuenta de eso. Perdón. Mucha gente de El Salvador comete la insensatez. Y esto se lo voy a decir como sociólogo. Somos tan insensatos nosotros en El Salvador que decimos, es que en mi colonia es bien tranquilo. En mi colonia, pues, podemos dejar que la bicicleta de la niña, del niño, ¿sí? en el jardín y no se lo llevan. No es como en las otras colonias. O sea, cometemos ese error de andar comparando, ¿sí? de hacer parangoneando entornos sociales. Es un error. Si ustedes tienen esa bendición de vivir en un lugar tranquilo, en donde el problema de la violencia no se manifiesta, pero resulta que se puede manifestar. Por favor. Entonces, esa vivencia subjetiva puede convertirse en una verdadera insensatez. O sea, ¿cuál es la recomendación? Repito, si usted vive en un barrio, en una colonia, donde la violencia pues no toma campo, no ha tomado campo, sea prudente, no lo manifieste, no lo compare. Imagínese, va a una tienda, a la tienda de la cuadra, por ejemplo, y dice eso. ¿Qué tal si alguien muy involucrado con la violencia le oye eso? Ojo con eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado, es muy delicado el problema. Entonces, veamos, pues, la sociología clínica ve todos esos problemas. Yo me imagino que un sociólogo clínico en un hospital ¿sí? tiene que estar presto a tratar los problemas de los pacientes o de los enfermos a partir de las vivencias subjetivas que tiene o que ha vivido. Para el caso, una embarazada, digamos, una mujer violada también, que ha sufrido violación. Un sociólogo clínico debe tener la capacidad de adentrarse en las vivencias subjetivas de un proceso social como es la violencia de género o la violencia que ha implicado una violación sexual. ¿Sí? Por lo tanto, la sociología clínica dialoga con múltiples disciplinas para comprender sus temas de investigación. Con esto que estamos tratando, por favor, ¿qué comentario tiene? Quisiera que me dijeran algo. No sé. Adriana Campos, ¿tendrías algo que decirnos al respecto? Nomás en la llanta delantera, chino, no pasa nada. ¿Cómo? Chimbo, me chocaron el carro. ¿Hay alguna opinión sobre esto que estamos tratando? Sobre lo que hace la disciplina.
Moy, ¿qué nos puedes decir, Moy? Avi Navidad, ¿qué nos puedes decir? Adelante. De que la sociología viene siendo, bueno, un facilitador también, porque como Sociología clínica, sociología clínica. ajá, la sociología clínica viene siendo también un facilitador porque, como dice, relaciona varias disciplinas. Entonces, es como una ayuda y también incluye aportes para las diferentes investigaciones de las, ¿cómo se llama?, de las relaciones sociales. Gracias, Avi. ¿Alguien más tiene alguna opinión también? Por favor. Yo, Adelante. Adriana. bueno, es que opino que, digamos, la sociología clínica más que todo trata de ver, involucrar lo que es la forma teórica, o sea, lo que nosotros conocemos digamos, porque nos han dicho, porque nos han enseñado y aplicarlo, digamos, de forma así como personal con una persona. Por ejemplo, como se estaba diciendo, ¿verdad? Que si podíamos atender un caso de violación de una persona que ha sufrido de violación. Entonces, a nosotros, digamos, nos están preparando para cuando llegue ese momento. Y, o sea, tener ya el conocimiento y aplicarlo, no ir de un solo, como así decirle, sin mucho tacto, sino que hay que tener bastante tacto para tocar esos tipos de temas, ya que las personas así pueden tener, digamos, algún desbalance psicológico ya como por lo que han sufrido. Entonces, más que todo lo que la sociología clínica nos hace es ayudar a comprender y ayudarnos a poner en práctica de manera correcta lo que debemos hacer en ciertas situaciones. Correcto. Recuerdan que en la reunión anterior les hablé, por ejemplo, del acompañamiento y cercanía que se le debe de hacer al paciente, a la persona, sujeto o enfermo, ¿sí? Pero lo que, por ejemplo, la Matilde dice, es posible que sea esté en la cama. Encontremos al sujeto, al paciente o al enfermo, lo encontremos en una cama de hospital. Eso es lo que nos quiere decir. Lo encontremos en una cama de hospital muy mal, ¿sí? En una situación muy complicada, muy delicada. Y debemos bueno, a mí me gustó mucho esa palabra que acaba de utilizar la compañera, tacto. Tacto. Se requiere de mucho tacto. Yo no sé, ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, y aquí en El Salvador se registra esto mucho. ¿Se han fijado ustedes de que, por ejemplo, las organizaciones de mujeres, ¿sí?, en contra de la violencia en el país, en contra de la violencia de género, dicen, resulta que cuando una mujer violada, cuando una mujer ha sufrido violación sexual en El Salvador, resulta que cuando llega a la policía a poner la denuncia, empiezan a hacer una serie de preguntas tan engorrosas, ¿sí? Empiezan a preguntarle un montón de groserías, dicen, un montón de palabras, de situaciones bochornosas que que revictimizan a la persona. Ojo, revictimizan. Eso es grave. Eso es grave. Entonces, por ejemplo, ustedes, cuando estén, imagínense, le toca estar un fin de semana en emergencia, ¿sí? Un sábado por la noche, para amanecer domingo, y llega una mujer, ¿sí?, llega a la sala de emergencia con golpes y con una clara agresión sexual y violación sexual. ¿Sí? Entonces, usted, por favor, ¿sí?, y esto la sociología clínica en ese sentido es muy, digamos, es muy explícito.
debe de tener capacidad. ¿Sí? ¿Sí? Esa capacidad para poder comprender. Ojo, y aquí estoy señalando yo, comprender, y por eso que quizás vamos a tener que volver a leer a Weber, comprender esa vivencia subjetiva, porque es subjetiva también, ¿verdad? Una mujer que ha sido violada, ha sufrido una violación sexual, tiene agresiones físicas, pero también está eso. Entonces, tiene que comprender la vivencia subjetiva y no caer en la revictimización. O como hacen en la policía. Ese es el principal señalamiento que le hacen a la policía cuando llega una víctima de violación sexual. Y no solo a la policía, también a la fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa a la policía? Sí. A los que son policías, no tienen formación, no les dan clases de sociología, en primer lugar, y mucho menos de sociología clínica. ¿Qué le pasan a los abogados de la fiscalía? Tampoco. No tuvieron ni por cerca una clase o una asignatura de sociología clínica. Entonces, ¿qué van a saber, verdad? Entonces, ustedes, como médicos y médicas, deben de tener esa capacidad para poder comprender esa vivencia subjetiva. Ojo con eso. Entonces, por lo tanto, la sociología clínica dialoga con múltiples disciplinas para comprender su tema de investigación. Porque una vivencia subjetiva, también ahí está, está la antropología. ¿Sí? Ahí hay antropología. O sea, hay condiciones. Hay condiciones, tanto subjetivas como objetivas, que dan cuenta del problema. Por ejemplo, en El Salvador, y vamos a poner el ejemplo de El Salvador porque es lo que nos compete, es lo que nos incumbe. Generalmente son mujeres jóvenes, adolescentes, las que sufren agresiones sexuales. ¿Sí? Entonces, esa es una condición. Joven, son personas adolescentes de, ¿qué? 9, 19 años. Esa es una condición. La otra es que vienen de los barrios populares. ¿Sí? Son mujeres pobres. Viven en los barrios populares. Esa es una condición también. ¿Sí? Viven hacinamiento. Viven en lugares, en viviendas en donde viven hacinadas y hacinados. Entonces, ¿qué es lo que provoca un hacinamiento en una vivienda? Promiscuidad. También. Esa es otra condición, ¿verdad? Entonces, la vivencia subjetiva se complica. Es una vivencia subjetiva bien complicada. Entonces, hay que tener esa capacidad de comprensión. Entonces, la sociología clínica nos ayuda a eso. Nos ayuda a eso. Pero no sé si hay alguna inquietud, otra pregunta, algún comentario. ¿No? Bien. Yo, licenciado. Adelante. No, que anteriormente me había llamado. Dando un pequeño aporte siempre a la sociología clínica, ya que sí tenemos que, como usted ha dicho, que así como la policía o la fiscalía no saben cómo actuar en esos casos, en cambio nosotros sí tenemos la preparación como para poder actuar por lo que ha experimentado o ha sufrido cierta persona, así como usted ha dicho, una violación. Y sí, en cambio ellos no están, como decirle, como mentalmente adecuadamente
preparados, no sería están preparados. correctamente. Ajá, no están correctamente preparados No están cómo capacitados. actuar. Ajá, cómo actuar a esas acciones. En cambio, digamos, en nuestro caso, sí, porque ya tenemos una base y estamos formando lo que es la sociología clínica, ya a tener una idea cómo actuar y ayudar a esa persona Correcto, solamente. correcto. Gracias, gracias. Bien. Vincent de Gauleyac. Este señor es considerado el mayor precursor de la sociología clínica. Hay otros, pero él es el más destacado. Él es el más destacado. Aún vive, es francés. Y bueno, yo he puesto una entrevista, sí, sería bueno que también la vieran, a Vincent de Gauleyac. Y él dice, la sociología clínica se basa en el procedimiento clínico para aprender los fenómenos sociales, lo cual constituye una modalidad particular de investigación y de intervención. O sea, que no es cualquier cosa, como decía Moy, ¿sí? No es, pues sí, como lo hacen en la policía o como lo hacen en la fiscalía, que muchas veces lo hacen por curiosidad. Increíble. Por puro morbo. Imagínense. Entonces, ¿qué valor, qué capacidad podemos nosotros encontrar en personas así? Entonces, dice Vincent de Gauleyac, la sociología clínica se basa en el procedimiento clínico para aprender los fenómenos sociales. Miren, la palabra clínico. Fíjense que también estaba viendo que Matilde habla, ¿qué es lo clínico? Y precisamente lo clínico es el acompañamiento en el lugar del problema de salud. En este caso, en la habitación donde está, por ejemplo, la cama, el paciente está alojado en una cama. Y eso es lo clínico. Eso es precisamente lo clínico. El acompañamiento y cercanía tiene mucho que ver con eso de lo clínico. Por favor, eso lo dijo también ella. Y vengo yo y lo retomo. ¿Sí? Vengo yo y lo retomo porque eso también, el procedimiento clínico, no cualquiera lo puede ejecutar. Ojo con eso. Yo, por ejemplo, pero ustedes sí, van a tener todos los elementos, van a tener todos los instrumentos, van a tener la capacidad de ejecutar un procedimiento clínico. Y repito, Matilde dice eso, y ustedes lo van a ver en el video. Habla del acompañamiento desde la cama. O sea que tiene que estar usted, ¿sí?, con el afectado ahí en ese lugar donde está alojado. Entonces, los fenómenos sociales, los fenómenos sociales son los que permiten ver que la persona ha sido afectada por ese fenómeno social. Para el caso, la violencia. Violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, etc. Los fenómenos sociales inciden grandemente. Entonces, lo que nos lleva al personal médico, en este caso, a intervenir clínicamente, pero adecuadamente. Porque yo me atrevo a decir de que, bueno, ustedes como médicos y médicas, con todas las competencias y las capacidades que van a tener, van a poder hacer procedimientos clínicos, pero que los hagan bien, ese es otro rollo.
que lo hagan bien, ¿no? ¿Sí? Que lo hagan bien. Y de ahí nos metemos con el problema de las malas praxis, ¿verdad? ¿Sí? De las malas praxis. Todo eso involucra a las malas praxis. Y dice Gauleya, se trata de trabajar lo más cerca posible de la evidencia de los actores. Ojo, lo que yo les decía, se trata de trabajar lo más cerca posible de la evidencia de los actores, tanto en la construcción de los objetos de investigación como en los métodos. Ahí está. Matilde no lo dice, pero a mí pero lo deja planteado. Lo deja planteado. Entonces, el sociólogo clínico, su labor es estar cerca. Cerca. Que también, no solo cerca, sino que también esa cercanía implica acompañar. Porque yo puedo estar cerca de alguien, ¿sí? Físicamente, y no hago nada, solo viendo. No es así la cercanía, sino que un acompañamiento, ¿sí? Para que ese acompañamiento implique una cercanía, una cercanía pues que funcione. Entonces, ahí viene pues la construcción del objeto de estudio, la comprensión de las vivencias subjetivas. Mire eso, esta es una categoría, vivencia subjetiva. Ojo con eso. Resulta que hoy en día tenemos vivencias subjetivas muy serias, muy problemáticas, ¿sí? Muy apremiantes, que nos quitan la paz, ¿va? Que nos quitan estabilidad. Ojo con eso. ¿Qué temas abordan? Mire, ¿se acuerdan de que yo en la guía hablo de los campos de acción o los campos de trabajo? ¿Se acuerdan? Aquí está Yami. Claro, pero ustedes búsquenlo con Matilde. ¿Qué es lo que dice Matilde sobre eso? Porque también lo plantea, solo que no lo dice. No lo dice así como lo estamos diciendo aquí ahorita. ¿Qué temas aborda? Traumas sociales. ¿Sí? Los traumas sociales. Por ejemplo, ¿sí? Una violación. Por ejemplo, un estrés producto de una situación de una mujer maltratada. Hombres también, ¿va? Hay hombres maltratados también. Una mujer maltratada que padece de indefensión aprendida. Imaginarios sociales también. Los imaginarios sociales. Esto es muy importante de los imaginarios sociales. Yo no sé si ya les comenté, ¿verdad? Bueno, una es paciente. Bueno, una ciudad donde no va a ser paciente, ya padece enfermedades crónicas. Ya les he comentado, yo soy hipertenso. Y por ejemplo, una vez yo fui porque no me había tomado la pastilla del antihipertensivo y ya no tenía. Y andaba subida la tensión arterial. Entonces fui al Seguro Social en emergencia. Y en lo que yo estaba ahí en emergencia llegó un muchacho ebrio, herido de arma blanca. ¿Sí? Era un sábado, por cierto. Y por favor, quiero que oigan esto con madurez. Y una médica, ¿sí? Y un enfermero dijeron, no, a este no lo atendamos. Viene bolo, viene de fregar. ¿Sí? Entonces, el imaginario social de un ebrio, o de los bolos que decimos aquí en El Salvador, ¿cómo es el imaginario? Entonces, los imaginarios sociales impiden comprender el problema. Nos quitan la misericordia.